Buenas tardes, bienvenidos de regreso a Yala Clínico. Iniciamos ahora el curso de química y vamos a comenzar con el tema de estructura atómica. Comenzamos definiendo lo que es el átomo. El átomo, la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. No es posible dividir al átomo por métodos químicos, se tendría que recurrir a métodos nucleares, los cuales alterarían ya la estructura básica de sus propiedades. Está conformado por dos partes. El núcleo o zona interna, que es central, que concentra el 99,99% de la masa del átomo, y la nube electrónica, que constituye el 99,99% del volumen, y además es donde se encuentran obviamente los electrones. Comentamos lo que son las partículas subatómicas más importantes, porque sabemos que tenemos alrededor de 200, pero los más importantes, los que lo definen en sí al átomo, el electrón, el protón y el neutrón. El electrón, carga negativa, su carga absoluta 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y una masa de solamente 9,1095 por 10 a la menos 28 gramos. Y acá pongo remarcado en rojo la carga relativa, que es -1, que es con lo que vamos a conocer al electrón. El protón, carga positiva, masa absoluta, más 1,6 por 10 a la menos 24 coulomb, y masa absoluta 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Carga relativa aquí, +1. El neutrón, obviamente sabemos, carga absoluta 0, tenemos carga relativa también de 0, y su masa sí es un poquito mayor, incluso que el protón, 1,673 por 10 a la menos 24 gramos. Por ello, si comparamos las masas de neutrón y protón, 10 a la menos 24, 10 a la menos 24, comparado con la masa del electrón, 10 a la menos 28, estamos hablando de una diferencia muy grande de cuatro ceros, ¿no? Por ello es que se dice que la masa se concentra en el núcleo, mientras que el volumen en la nube electrónica, que es un espacio grande que está constituido por niveles, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco en el avance de este curso, y ahí es donde hay la mayor cantidad de volumen. Pasamos a definir ahora lo que es número atómico, número de masa y otros conceptos. Bien, los conceptos aquí mencionados son número atómico y número de masa. El número atómico indica el número de protones contenidos en el núcleo, y además cabe resaltar que es el número que le da identidad al átomo, al elemento, ya que no se repite en ningún otro elemento. Es asignado exclusivamente y lo identifica. ¿Qué representa el número de protones? En el átomo neutro, además, tenemos que el número de protones es igual al número de electrones. Por deducción, definimos que neutralidad indicaría la cancelación, por así decirlo, de cargas positivas con negativas. En todo caso, si protones y electrones es igual, la suma de sus cargas nos daría cero, ¿no? Porque este es negativo y este es positivo, y si son iguales, se vuelven neutros, ¿verdad? Luego tenemos el número de masa, el cual indica la suma de protones más neutrones contenidos en el núcleo. Y de acá tenemos la fórmula principal. Número de masa, protones más neutrones. Ya sabemos que el número de protones es el número atómico y neutrones lo vamos a representar aquí con una N mayúscula para poder deducir otras dos fórmulas. El número de neutrones se puede despejar partiendo de esta fórmula y concluimos que el número de neutrones nos va a dar como resultado el número de masa menos el número atómico. Esto es útil para hacer ejercicios, ¿verdad? El número atómico también se puede deducir de aquí como el número de masa menos el número de neutrones. Sí, los anoto acá para que nos sirvan, nos sean de utilidad cuando hagamos ejercicios más adelante. Continuando con algunas definiciones, ahora tenemos lo que es un núclido. Es todo átomo de un elemento con una composición nuclear definida, es decir, que tiene el número de protones y el número de neutrones definidos. Aquí abajo observamos una representación con una letra E que lo van a encontrar en cualquier literatura. Y aquí estamos hablando del elemento químico. Como se ve aquí en la parte superior, inferior izquierda, perdón, representamos el número atómico, en la parte superior izquierda el número de masa, en la inferior derecha el número de neutrones y en la superior derecha el número de carga, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, como vemos en todos los elementos químicos. Comenzamos acá con un ejemplo y vamos a encontrar los números definidos hasta ahora. Por ejemplo, acá en el sodio, que es este elemento,
tenemos el número de masa acá arriba que es 23, ¿verdad? El número atómico, lo tenemos acá abajo a la derecha, a la izquierda, es el 11. Y vamos a definir el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones. ¿Correcto? ¿Cuántos protones hay acá? Bueno, ya conozco el número atómico, ya conozco la Z, sé entonces que está representando el número de protones. Ya sabemos cuántos protones tenemos acá. Hay 11. El número de electrones. Como no tengo ninguna representación acá, sobreentiendo que es un elemento neutro, es un átomo neutro. Si tuviera acá este símbolo, por ejemplo, definiría que hay una diferencia entre los protones y los electrones, pero como no está, entonces decimos que es un átomo neutro. Y lo que habíamos definido se deduce que el número de electrones es igual. Y ahora el número de neutrones, como habíamos visto hace un momento, neutrones nos daba la resta del número de masa menos el número atómico. ¿Y cuánto nos da eso? 23 menos 11 nos da 12. Vamos a trabajar con todo esto en los ejercicios siguientes, así que es importante que lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? El número de masa para este elemento es 23, el número atómico es 11, lo cual es igual al número de protones es 11. Al tratarse de un átomo neutro, el número de electrones también es igual. Y luego restando, para hallar el número de neutrones, el número de masa menos el número atómico y nos dio 12. Aquí tenemos el primer tipo de núclidos, los isótopos, que también los llaman hílidos, son átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, son del mismo elemento, pero tienen diferente número de masa. De aquí podemos deducir que también tienen diferente número de neutrones. Ahora lo vamos a dilucidar. Tenemos en el carbono, que es acá, el carbono, su número atómico es 6. ¿No? Vamos a definir primero el número de masa, arriba es 12, el número atómico es 6, por lo tanto definimos el número de protones que es 6, número de electrones como es neutro también es 6, ¿está aquí? Y el número de neutrones es la resta del número de masa menos el número atómico, nos da también 6. En este caso, tenemos número de masa, 14, primera diferencia. Número atómico es igual, 6. El número de protones también es 6. El número de electrones es 6, otra vez porque tenemos un átomo neutro. Y el número de neutrones va a ser 14 menos 6. El número de masa menos el número atómico y nos va a dar 8. Entonces ya tenemos las dos grandes diferencias aquí. El número de masa y el número de neutrones. Sin embargo, son iguales, ¿cuáles? Los números atómicos y por deducción tenemos que los demás también son iguales, ¿no? Y bueno, en el caso del átomo neutro, obviamente el número de electrones también. Acá tenemos el proteo, deuterio y tritio, ¿no? Isótopos del átomo de hidrógeno. Bien, ¿cómo definimos acá la masa? Acá su masa es número 1. Su número atómico también es 1. Número de protones también es 1. Número de electrones igual 1. Y el número de neutrones, ¿cuánto hay? 1 menos 1, 0. No hay, ¿verdad? Aquí, número de masa, evidentemente, es 2. Número atómico es 1. Número de protones es 1. Número de electrones también es 1. Y número de neutrones nos va a dar 1. La resta, 2 menos 1. Y por acá, número de masa igual 3. Número atómico sigue siendo 1. El número de protones también es 1 y el número de electrones 1. Y el número de neutrones aquí nos da 2, ¿no? 3 menos 2. Hasta ahí vamos definiendo el primer tipo de núcleos, los isótopos. Otro tipo de núcleos son los isóbaros, que en este caso hablamos de diferentes elementos químicos, tienen distintos Z, pero tienen igual número de masa, como apreciamos aquí bien claramente en el ejemplo.
Ambos tienen un número de masa de 40 y número atómico son diferentes. El calcio 20, el argón es 18. ¿Qué otra diferencia encontramos aquí que salta a la vista? El número de neutrones. ¿Cuánta es la diferencia? 40 menos 20, en el caso del calcio, tiene 20 neutrones. Y aquí el número de neutrones para el argón, 40 menos 18 nos da 22. Esas son las variables que tenemos para los isóbaros. El siguiente tipo de núcleos, los isótonos, que son átomos también de elementos diferentes, pero en este caso tenemos igual número de neutrones. En el ejemplo que tenemos aquí, el sodio y el magnesio. El sodio, número atómico 11, número de masa 23. El magnesio, número atómico 12 y número de masa 24. Creo que salta a la vista la igualdad. Neutrones, 23 menos 11, 12. Neutrones, 24 menos 12, 12. Ambos tienen la misma cantidad de neutrones. El cuarto concepto dentro de núcleos tenemos a los isoelectrónicos, que son átomos o iones que poseen igual número de electrones. ¿Cómo definimos esto? Acá tenemos tres ejemplos, tres átomos diferentes, el neón, el oxígeno y el flúor. El neón sabemos que es un gas noble, es un elemento que siempre está neutro, pero en la naturaleza encontramos al oxígeno con una carga de -2 y al flúor con una carga de -1. ¿Qué significa este -2 acá? Que este elemento ha ganado dos electrones. Y el flúor aquí ganó un electrón. Concluimos que en este caso el neón tiene 10 electrones porque está neutro, su número atómico 10, y como es neutro, tiene también el mismo número de electrones. El oxígeno, en caso de que es neutro, tiene igual número de electrones, es decir, tendría 8, pero como acaba de ganar 2, ahora también tiene 10 electrones. Y el flúor, que ha ganado solamente uno, tiene también en este caso 10 electrones, convirtiendo a los tres elementos en isoelectrónicos. Bien, terminando con las definiciones, ahora vamos a hablar de lo que es un ion. Y un ion es un átomo cargado eléctricamente, sea de manera positiva o negativa. Y tenemos los dos tipos. El anión, que es el que gana electrones, obviamente se carga negativamente. Y tenemos los dos ejemplos anteriores mencionados. El flúor, que gana un electrón, se carga con -1. Y el oxígeno, que gana dos electrones, se carga con -2. Aquí tengo un dato interesante que nos va a servir mucho en el desarrollo de ejercicio. Un anión divalente con 15 electrones. Significa que este anión, al decir divalente, ha ganado dos electrones. Es decir, que antes de ganarlos tenía solo 13. Por eso su Z es 13, porque definimos que si tenía 13 electrones en estado neutro, su número de protones es igual y era 13. Y ahí tenemos el número atómico. El catión es aquel que pierde electrones, adquiere carga positiva al perder electrones. El caso del sodio, ¿no? Ahora ha quedado con 10 electrones porque ha perdido uno, y en el caso del calcio ha quedado con 18 electrones porque ha perdido dos. Aquí otro ejemplo similar al anterior, un ion tetrapositivo. Entendemos por tetra de 4, positivo significa que ha perdido 4 electrones. En este momento tiene 28. Luego de perder 28 electrones, de perder, perdón, los 4 electrones, se quedó con 28. Por lo tanto, podemos deducir fácilmente su número atómico, simplemente sumando lo que perdió, y ese resultado es 32. Ahora pasamos a hacer ejercicios. Bien, en este caso tenemos un ejercicio que nos pide hallar el número de partículas positivas. Dice, un núcleo de un elemento presenta cuatro neutrones, ya lo estamos representando aquí, hallar el número de partículas positivas. Entonces, tenemos el número de masa que está representado como 3x más 8 y el número atómico como 2x. Es evidente que aquí tenemos que despejar x primero para poder hallar el número de partículas positivas. Lo que vamos a hallar es este de acá, ¿no? Y sabemos que el número de partículas positivas está representando al número atómico, que es este número de aquí. Correcto. Comenzamos. Entonces, habíamos definido hace un rato lo que era la diferencia entre el número de masa y el número atómico, y eso nos daba como resultado el número de neutrones. Es decir, habíamos puesto esto. Número de neutrones es igual el número de masa menos el número atómico. Hasta ahí estamos bien. Pero este número ya lo conocemos, ¿verdad? Tenemos que 4 es igual al número de masa, este de acá,
3 por x más 8 menos 2x, ¿verdad? Menos 2x. Hasta ahí ya tenemos la ecuación representada. Ahora simplemente nos toca desarrollar. ¿Cuánto nos da esto? Que 4 es igual a 3x más 24 menos 2x. Simplemente vamos a operar y vamos a definir que x es igual a 28, ¿verdad? Pero a nosotros no nos piden hallar x, a nosotros nos piden hallar el número de partículas positivas, y eso es el número atómico. Entonces, acá tenemos el número atómico. Z es igual a 2x. Z es igual a 2 por 28. Entonces, el número atómico aquí, que es igual al número de partículas positivas, es igual a 56. Ahí tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. Vamos al siguiente. Ahora veamos este nuevo ejercicio. La masa atómica de un átomo es el triple de su número atómico. Si posee 48 neutrones, hallar el número de electrones. ¿Cuánto va a salir? Bueno, comenzamos porque ya nos tienen el dato de que hay 48 neutrones. El número de neutrones es 48. Y de acuerdo al ejercicio anterior ya podemos ir dándonos cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Primero, en el ejercicio nos dicen que A es igual a 3z, ¿verdad? El número de masa o la masa atómica es 3 veces el número atómico. De ahí ya podemos sacar nuestro ejercicio bastante rápido. ¿Cómo? N era igual a A menos Z, ¿verdad? Entonces lo vamos a acomodar todo en función de Z, porque acá tenemos que A vale 3z. Entonces N es igual a 3z menos Z. N es igual a 2z. Sencillo. ¿Cuánto vale n? 48. Este es igual a 2z. 48 pasa a dividir, entonces z es igual a 24. Pero 24 representa el número de protones. Ahora, en el ejercicio por ningún lado nos dice que es un elemento cargado ni positiva ni negativamente. Por lo tanto, vamos a deducir que es un elemento neutro. Así que el número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, el número de electrones es 24. Y esa es la respuesta del ejercicio. Bien, ahora tenemos un último ejercicio un poco más complicado que los anteriores, pero que les va a ser bastante útil. Bien, tenemos aquí que el z de un elemento es 48. Tenemos así, el número atómico es igual a 48. Partimos por ahí. Y el número de neutrones y protones están en relación de 5 a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que están relacionados de manera así. El número de neutrones entre el número de protones, cuando dicen que están relacionados como si fuera una fracción, ¿no? Es igual como 5 es a 4. ¿Sí? Quiere decir que por cada 5 neutrones hay 4 protones. Así más claro. Entonces, acá ya podemos reemplazar todo esto porque conocemos este número, ¿verdad? Entonces tenemos el número de neutrones. Todavía no. Vamos a ponerle n mayúscula como estábamos viendo acá, para que se nos haga más sencillo en escribir todo. Sabemos que el número de neutrones es igual a el número de protones abajo, que es igual a z, 48, y 5 es a 4. De esta manera podemos ayudarnos a resolver el ejercicio de manera más rápida. ¿Cómo concluimos acá? 4n es igual a 48 por 5 nos da 240. Ahora despejamos n es igual a 240 entre 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da n? N nos da 60. Y eso es todo. Bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Espero les sea de mucha utilidad. Los leo en los comentarios si desean mayor cantidad de ejercicios. Tenemos muchos para poder hacer. Haríamos un video donde solamente hagamos ejercicios, ya que en este hemos hablado de definiciones. Se ha hecho un poco largo por ello, pero creo que fue necesario para poder ejemplificar y explicar bastante bien cada punto de estos. Bien.
Los veo en el próximo video. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Hasta la próxima.